¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Les contaremos que la ministra de Relaciones Exteriores, Fernanda Espinosa, propone al titular de la Organización de las Naciones Unidas unirse para luchar contra la corrupción. Este y otras noticias más adelante. Enseguida los titulares. Una lucha global contra la corrupción propuso la canciller de Ecuador al titular de la ONU. Como traición a la confianza, calificó el vicepresidente de la República a los funcionarios involucrados en el caso Odebrecht. Conflictos en la Contraloría del Estado. Pablo Celi, contralor subrogante, fue cesado por Carlos Polit. En lo internacional, en la ciudad de Teherán, Irán, dos emblemáticas edificaciones fueron blanco de atentados terroristas. Y esta mañana Ecuador pidió en la Organización de las Naciones Unidas combatir la corrupción de manera global. La canciller María Fernanda Espinosa se reunió con el secretario general y representantes de la Oficina contra el Delito de la ONU. El objetivo principal fue solicitar su cooperación en la lucha contra esta problemática. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Karina Cartagena preparó el siguiente informe. Lograr esfuerzos multilaterales para fortalecer la lucha contra la corrupción fue la propuesta que realizó la canciller de Ecuador en Naciones Unidas en una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nuestra visita a Naciones Unidas ha sido para apuntalar esos esfuerzos, ha sido para promover la cooperación. El propio secretario general ha dicho que la corrupción es un mal, un flagelo que supera las fronteras nacionales y por lo tanto requiere un tratamiento internacional. Ecuador desde el 2005 es parte de la Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. Como parte de los 100 países comprometidos a combatir esta problemática mundial, Ecuador ha impulsado dos propuestas en la ONU. Que apuntan a abordar el tema de la corrupción, como es la iniciativa ecuatoriana en contra de los paraísos fiscales por la justicia fiscal y también la presidencia ecuatoriana en la negociación de un nuevo tratado que regule la operación de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos. Luchar contra la corrupción es uno de los firmes objetivos de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, basándose en los principios y estrategias contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita y ratificada por más de 100 países, entre ellos Ecuador. Que opera desde lo que se llama la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito. Esa es la oficina que tendrá una relación directa de las iniciativas que vino a proponer el Ecuador a las Naciones Unidas. Representantes del Comité de Lucha contra la Corrupción, creado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, destacaron la importancia de que Naciones Unidas apoye a Ecuador en la lucha contra la corrupción. El Ecuador en sí y Latinoamérica y también el mundo ha vivido con la corrupción. Nosotros acá, la ministra muy bien lo ha dicho, de poder pedir esas ayudas a las Naciones Unidas con el secretario general, que muy abiertamente expresó la ayuda y la cooperación que puede dar en estos procesos necesarios, ya que ellos también ya tienen todo escrito. La Oficina de Naciones Unidas sobre el Crimen junto al PNUD han puesto en marcha una campaña internacional contra la corrupción, centrándose en cómo impacta en la educación, la salud, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo de los pueblos. Naciones Unidas ha dejado claro que la corrupción es un delito grave que obstaculiza el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas presta su asistencia en varios países del mundo para reforzar la lucha contra la corrupción. En la región son 3 naciones en las que la ONU ha logrado resultados muy positivos. Vamos a conocer cuáles. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el primer instrumento jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción con alcance mundial. Fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en octubre de 2003 y entró en vigencia en diciembre de 2005. Hasta el momento, 181 estados han ratificado su adhesión a este acuerdo. Sus objetivos son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de una forma eficaz y eficiente la corrupción. La Convención exige la tipificación de una serie de delitos relacionados con la corrupción,
En la región, países como El Salvador en 2016 puso en marcha un proyecto anticorrupción con asistencia de las Naciones Unidas. Guatemala es otro de los países que ha acudido a la ONU para luchar contra la corrupción. Cuenta con la Comisión Internacional contra la Impunidad, un órgano de auxilio a la policía y a la fiscalía que en 2015 permitió desarticular una red delictiva en las aduanas de dicho país. La ONU también mantiene talleres permanentes en diferentes ciudades colombianas y trabaja conjuntamente con entidades públicas y privadas. El principal objetivo es concienciar a la ciudadanía de la importancia de luchar contra la corrupción. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y precisamente la lucha contra la corrupción despierta el interés ciudadano a nivel nacional. Las acciones emprendidas en los últimos días por el gobierno del presidente Lenín Moreno son calificadas por la población como positivas. Riobamba, Chimborazo. Que está bien porque ahí no quedará en la impunidad tantos casos de atracos, se puede decir, al país. Allí es algo que ya estuvo establecido y hoy se va a dar paso a eso. Machala, El Oro. Poner encima todas las investigaciones del caso para que se descubra a tiempo, no importa de qué gobierno sea, porque el que falla no es el gobierno, el que falla es la persona. Ambato, Tungurahua. La acción de Pepe Serrano como presidente de la Asamblea Nacional es muy positiva al plantear real el juicio político para el contralor que presuntamente está involucrado en actos de corrupción. Queremos de que se combata lo primero la lacra social que vino desde la partidocracia, ¿no? Malos elementos que se han abusado de la confianza de las primeras autoridades están poniendo en esa situación al país. Tulcán, Carchi. Ahora, esa lucha frontal tiene que evidenciarse en hechos prácticos. No solamente debe ser un juicio político el cual la Asamblea lo va a llamar al Contralor General de la Nación, debe ser conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana la destitución. Ecuador enfrenta lo que se avisora como un golpe de Estado blando organizado por la derecha mundial. Así lo mencionó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, con relación a los ataques políticos en su contra. Pero como usted sabe que yo soy el bombo de la fiesta, a mí me tienen que endilgar todos los males, todos los problemas. Atropellan un perro en la esquina y es culpa de Jorge Glass. Así se calificó el vicepresidente de la República con relación a las acusaciones sin fundamento en su contra por los presuntos hechos de corrupción en el caso Odebrecht. En entrevista radial en Guayaquil, Jorge Glass mencionó las acciones emprendidas como su pedido de investigación, inclusive a quienes tuvieron relación con la constructora brasilera en otros gobiernos. Fui a solicitar a la Fiscalía que investigue y tome declaración a todos los ministros y exministros que han tenido contratos con Odebrecht, incluyéndome a mí. Ante los periodistas de varios medios de comunicación congregados en Radio Huancavilca, el segundo mandatario resaltó que lo que hubo fue traición a la confianza puesta en los funcionarios, unos apresados y otros prófugos. Soy ingeniero, no soy mandrake, no soy mago. Yo entonces, y habiendo enfrentado las dificultades que hubo para obtener la información, la investigación de este tema de Odebrecht comenzó muchos meses atrás, pues no es que comenzó en este periodo, sino que recién ahora se liberó la información por parte de Brasil. Paralelamente a la indagación fiscal, Glass dijo haber conversado con los exsecretarios de Estado de las áreas estratégicas, con lo que aclara rotundamente que él no tuvo poder de decisión en las licitaciones donde Odebrecht ganó. Yo, por las funciones que he desempeñado, no he sido parte de ningún proceso de contratación, de ningún concurso, ni con Odebrecht ni con nadie. Yo sí doy lineamientos estratégicos. Yo tengo la responsabilidad política, que haya mercado para nuestro crudo, que se pague el precio correcto y que podamos apalancar el desarrollo. Asimismo, pese a los infundios, asegura estar comprometido con las acciones encomendadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, con lo que se demuestra la seguridad en su desempeño. Es que no hay acusación en mi contra. Yo estoy muy agradecido con todas las responsabilidades que me ha delegado el presidente Lenín Moreno Garcés. Tengo hasta más trabajo que antes. Destaca que el país goza al momento de altos niveles para la competitividad debido a la inversión en la matriz energética y las telecomunicaciones y se encamina a la innovación en producción. Hay recuperación de la economía por 3 trimestres gracias a las políticas que diseñó Rafael Correa Delgado, que continúan dentro de un proyecto progresista. Hay mala fe y esto lo aprovecha la derecha, no solamente en el Ecuador, la derecha regional y mundial. Lo que está en marcha
es un golpe de Estado blando, que apuntan a mí para afectar 10 años antes, para afectar 4 años después y luego apuntarán contra Lenín Moreno Garcés. El ingeniero Glass categórico mencionó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. He tenido otro caso que es dominio público también familiar, muy doloroso, y actué de la misma manera, ¿no? La justicia y la ley es para todos. Finalmente hizo un llamado a sus conciudadanos para visionar al Ecuador en el 2040, con 16 millones de emprendedores, con la seguridad puesta en el presidente y vicepresidente que ganaron la elección popular. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Jorge Acosta, abogado del contralor Carlos Polit, asegura que las sospechas sobre su defendido son infundadas, pues en los allanamientos de la semana anterior no se habría encontrado ninguna evidencia en su contra. Sin embargo, al interior del legislativo se opina totalmente todo lo contrario. Jorge Acosta asumió la representación legal del contralor. Él, de ser el caso, hará frente en el enjuiciamiento político en la Asamblea, aunque como estrategia no descarta solicitar que se apliquen otros medios establecidos en la ley. Contempla la posibilidad de comparecer por videoconferencia, comparecer a través de apoderado. Acosta señaló que tras los allanamientos de la semana pasada, como parte de la diligencia dentro de la indagación previa por el cometimiento del presunto delito de concusión, es decir, cuando un funcionario público exige un pago a cambio de un favor, del cual es investigado Carlos Polit, no se encontró nada que pueda involucrarlo por el caso de Odebrecht o de alguna otra irregularidad en su ejercicio como autoridad de control. Ahí no han habido cuentas, depósitos, documentos, giros, cuentas bancarias, absolutamente nada. Carlos Polit, según su abogado, ha cumplido su tarea por el caso de Odebrecht. Si quieren buscar responsables, se debería indagar por otros lados, dijo Acosta. ¿Y cómo es lo que regresa acá la empresa Odebrecht? Con un informe de la Procuraduría General del Estado, no de la Contraloría, pues. Y llevaremos los cartones de papeles que sean necesarios para demostrar cuántos informes con indicios de responsabilidad penal ha presentado la Contraloría. Se acercan a los 2000. ¿Y quién tenía que procesar eso? La Fiscalía. No estoy hablando del actual fiscal, estoy hablando del anterior titular. En la Asamblea se alista todo para dar inicio con este proceso de fiscalización. Esta misma semana tendremos respuesta ya sobre el tema del juicio político. Se han recogido ya las firmas, tenemos más de 50 firmas, usted sabe que se necesitan 37 si no estoy mal. Y si de ser el caso de que el contralor Polit llegue a ser destituido, será el Consejo de Participación Ciudadana el organismo que nuevamente organice el proceso para la designación de un nuevo funcionario. Nuestro reglamento lo que hace es regular en tiempos y forma lo que la Constitución y la ley determinan. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el Consejo de la Administración de la Legislatura, CAL, por unanimidad aprobó el trámite de enjuiciamiento político al Contralor General del Estado, Carlos Polit. Dicha decisión se ampara en una solicitud previa que, de acuerdo a la normativa, cumple con los requisitos formales contemplados en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, el organismo resolvió remitir a la Comisión de Fiscalización para que continúe con este proceso. Y ahora conozcamos cuáles son los pasos a seguir en el proceso de juicio político al Contralor General Carlos Polit. Este proceso no se dará de la noche a la mañana, pues existe un mecanismo establecido en la normativa parlamentaria. Luis Fernando Torres, tercer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura, explica el mecanismo a aplicarse una vez que la noche de este martes, el Pleno Parlamentario con 106 votos a favor dio luz verde para que el Contralor sea interpelado. Tiene que haber una petición, esta petición pasa por el Consejo Administrativo de la Legislatura, luego de ser admitida la petición va a la Comisión de Fiscalización, esta dentro de un plazo puede archivar o puede llevar adelante el juicio político, hasta que finalmente hay una audiencia en el Pleno. Desde diferentes tiendas políticas se plantearon criterios respecto a la posibilidad de que Carlos Polit sea juzgado en ausencia, debido a que se encuentra en Estados Unidos con una licencia médica por 60 días.
Y le hago un llamado al señor Contralor General de la Nación, que venga al Ecuador, que dé explicaciones, que ojalá pueda también limpiar su nombre, que en estos momentos esté en duda ante el Ecuador, más aún que ha sido Contralor no de ahora, de muchos años atrás, y que ha tenido recién un concurso el cual ha ganado. En el caso del Contralor, él puede ser destituido con 69 votos. Si de ser el caso, Carlos Polit es destituido de su cargo, quedará en funciones del Contralor subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haga el concurso y designe a la autoridad de control definitiva para los próximos 5 años. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y mediante acción de personal, el Contralor Carlos Polit, quien se encuentra en Estados Unidos, cesó en funciones a Pablo Celi, Contralor subrogante. Sabet Chamún asumirá dicho cargo. Esta tarde se produjeron algunas acciones al interior de este organismo. Fue una jornada incidentada en Contraloría que elaboró de forma irregular y en medio de presencia policial. ¿Viene a asumir usted el cargo? Está tomando atribuciones que no le corresponden. Sabet Chamón Villacrés, en medio de gritos, subió al despacho de la Contraloría General. Allí dio a conocer la decisión de Carlos Polit de cesar en funciones a Pablo Celi como el segundo al mando de la entidad y que sea ella quien asuma temporalmente el cargo. Que este señor Pablo Celi se está arrogando funciones que no le corresponden. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar, para hacer uso de las funciones. No puede ser Celi, al conocer de esta decisión el pasado viernes, demostró su descontento y se negó a firmar el documento con fecha de 25 de mayo y con puesta en vigencia precisamente el 2 de junio. Cabe recordar que Celi fue quien asistió en calidad de Contralor subrogante a la reunión con el presidente Moreno este martes en Carondelet. Como él se opuso a firmar la acción de personal, el secretario general de esta institución, el abogado Adrián Busto, fue agredido por este ciudadano. Minutos después, las nuevas autoridades solicitaron la presencia de un fiscal en el despacho de Contraloría. No sabemos, es una etapa de investigación, les ruego por favor, por reserva legal no podemos manifestarnos al respecto, ¿sí? El representante del Ministerio Público salió sin dar detalle alguno, todo esto mientras el personal no podía abandonar el edificio. No, ¿por qué la presencia suya aquí, doctor? Mientras que Pablo Celi permanecía en el mismo piso en otro despacho. La prensa no tuvo acceso a sus declaraciones y la salida del personal se dio pasadas las 17:30. Sus vehículos eran revisados minuciosamente por personal de la policía. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el desistimiento de la empresa Odebrecht de abandonar el consorcio que conforma con Acciona en la construcción del Metro de Quito es considerado por los concejales capitalinos como una oportunidad para esclarecer si existió o no irregularidades en el otorgamiento de esta obra. Cada 3 meses es la periodicidad que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, estableció con los concejales para presentar información de los avances estructurales y contractuales del Metro de Quito. Sin embargo, se considera que la misma llega a cuentagotas. La obra está a cargo del consorcio Acciona Odebrecht, esta última involucrada en un escándalo internacional de corrupción, y por lo cual se espera que la Fiscalía determine si existieron o no irregularidades en la adjudicación del contrato. Para ello, los ediles han realizado varios pedidos. Hemos oficiado a la Fiscalía como Consejo Metropolitano para que la Fiscalía investigue a todas las personas que participaron de estas conversaciones informales. Pero debe haber un acto formal de comparecencia, particularmente de los que administraron ese contrato, es decir, la administración actual. Jorge Hermán también señala que la propia empresa brasileña habría buscado conversar con la Fiscalía ecuatoriana para ayudar en las investigaciones, pues según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Odebrecht habría destinado $33.5 millones para coimas en el Ecuador. Para hacer un acuerdo, para informar sobre todos los posibles negociados que pudieran haberse producido en el Ecuador. Es por ello que la concejala Daniela Chacón considera que la mejor manera de conocer detalles de este comportamiento es la permanencia de la empresa en el país. Pero que se quede aquí para determinar los actos de corrupción cometidos. Si es que hay un acto de corrupción relacionado con el metro, entonces ahí sí que como ciudad tenemos la potestad legal de pedir la salida. En octubre de 2016, Odebrecht había solicitado la salida del consorcio. No obstante, en diciembre desistió de ello, por lo cual continúa en la construcción del Metro de Quito. Alex Llanos, Ecuador TV. Para más información, visítanos en
www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Estamos de regreso con más noticias. El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, visitó la Universidad Central. En este centro de estudio superior se reunió con el rector Fernando Sempértegui, en que se citaron antes mencionados, se comprometieron además a fortalecer a dicha institución educativa. La cita fue en el despacho del rector. Aquí dialogaron de varios temas relacionados sobre todo a las expectativas de los jóvenes por ingresar a la universidad. Porque hoy la universidad ecuatoriana debe hacer todo el esfuerzo por abrir las oportunidades de vida. El secretario Augusto Barrera dio a conocer el número de cupos que la universidad pública ofrecerá a los estudiantes en el próximo proceso de matriculación en todo el país. En este momento, en el último corte, la Universidad Ecuatoriana ofreció aproximadamente 60.000 cupos. Fernando Sempértegui se refirió a las inquietudes del sector universitario con respecto a las reformas que se deberían aplicar a la Ley Orgánica de Educación Superior. En particular de incluir en el seno del Consejo de Educación Superior representantes de las universidades. No es una vuelta al pasado, pero las universidades han estado ausentes de la gestión. Aquí aprovecharon también para intercambiar ideas sobre la inversión que de momento se ha destinado a Yachay y la orientación que podría tener ese ambicioso proyecto educativo. También con el señor secretario hemos tocado el asunto de la investigación científica y hemos tocado lo que debería ser un reenfoque de Yachay. Eso se va a potenciar y que la manera de potenciar es insertarlo en el resto del sistema de la educación superior. En horas de la tarde, Barrera continuará con las visitas a otros centros de educación superior, donde también se reunirá con las autoridades, la Politécnica Nacional y la Universidad Católica. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y con la finalidad de alcanzar una comunicación más democrática e incluyente, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador debatió la Ley Orgánica de Comunicación. En este espacio participaron docentes y expertos en ese ámbito, quienes analizaron la normativa y su aplicación durante estos años de vigencia. Temas como la redistribución de las frecuencias, la separación de los grupos financieros de los medios de comunicación fueron parte de las temáticas abordadas, así como la necesidad de que la Supercom sea un organismo de control. Y la Fuerza Terrestre informa que el ISFA seguirá administrando el Fondo Inmobiliario de las Fuerzas Armadas FONIFA. Por tanto, quienes forman parte del mismo deberán ingresar a la página web www.isfa.mil.es e imprimir este documento, autorización FONINFA, para ser legalizado. Al formulario se deberá adjuntar la copia de la cédula de identidad. El plazo vence este 12 de junio. Y de regreso en lo internacional, al menos 12 muertos y 46 heridos en un doble atentado contra el Parlamento iraní y el mausoleo, mientras que desaparece en Birmania un avión con más de 100 pasajeros a bordo. Un doble ataque terrorista de autoría del autoproclamado Estado Islámico se perpetró contra el Parlamento iraní, donde 4 asaltantes vestidos de mujeres irrumpieron a tiros en el interior del edificio y contra el mausoleo del ayatollah Ruhollah Khomeini, donde 2 de ellos se hicieron estallar. Al menos 12 personas han muerto y otras 46 resultaron heridas. En las imágenes se observa cómo los policías ayudan a escapar a los civiles. El hecho registró también la toma de rehenes y duró 5 horas hasta que la policía logró abatir a los atacantes. 5 sospechosos fueron detenidos. Un avión militar de Birmania desapareció este miércoles cuando se dirigía hacia el centro del país con 122 personas a bordo, entre ellos 15 niños. La comunicación se vio interrumpida pasada la 1 de la tarde hora local. En los operativos de búsqueda se encontraron restos del avión en el mar. Las autoridades informaron que continuarán con las labores para encontrar la aeronave. Se realiza en Brasil el segundo día de debates al interior de la Corte Superior Electoral sobre la financiación ilegal de la campaña de 2014, cuando el binomio Dilma Rousseff y Michel Temer ganó la presidencia de este país. Se espera que las sesiones duren 3 días, sin embargo las leyes permiten una prolongación por varias semanas. De existir sentencia condenatoria, se declararían nulas las elecciones de ese año y Michel Temer sería cesado como jefe de Estado. Fuerte dispositivo de seguridad en Argentina ante la llegada de la canciller de Alemania, Angela Merkel, prevista para esta noche. 30 efectivos ya se encuentran en Buenos Aires, más otro contingente que llegará con la canciller. Es la primera visita oficial de Merkel a Argentina con el objetivo de avanzar en el traspaso de la presidencia pro tempore del G20 a este país a partir del 2018. Fanny Lara, Ecuador TV. Aquí despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, para ponerse al día de todo lo que sucede durante este día, a las 8 de la noche el microinformativo. Pasen bien.